Buenas tardes. Ayer ya les advertía de que la materia que no podré explicar personalmente trataré de hacer una pequeña introducción en dos cortos vídeos, uno relativo al derecho de la competencia, que ya subí, y otro referido a la propiedad industrial. Bueno, como en el caso anterior, no se trata de explicar la lección completamente, sino de en una corta sesión de 10-15 minutos tratar de dar algunas claves centrales para comprender más fácilmente el contenido de la materia. Por tanto, serán de nuevo 10-15 minutos a lo sumo. Lo más importante que deben tener en cuenta, y es una idea que deben tener presente durante toda la explicación o el estudio de esta materia, es que lo que llamamos propiedad industrial, que normalmente se conoce como marcas o patentes, abarca realidades diferentes, pero que vienen caracterizadas por una misma nota común. Aunque lo llamemos propiedad, lo que la propiedad industrial significa en realidad es la concesión excepcional por parte del ordenamiento jurídico de un derecho de exclusiva sobre determinados elementos patrimoniales o que pueden tener un valor patrimonial importante. La idea, por tanto, que subyace al régimen de la propiedad industrial es que el titular de esa propiedad, entre comillas, propiedad, el titular de esa propiedad, el titular de una marca o el titular de una patente tiene un derecho de uso exclusivo. Esto significa esencialmente un monopolio legal. Por tanto, está relacionado con lo que hemos visto antes. Un monopolio legal que supone que el titular del derecho de propiedad industrial puede impedir que otro lo explote o lo use. Ese es el elemento más importante, lo que se llama a veces la vertiente negativa de este derecho. No se trata solo de que pueda usar una marca o de que pueda explotar una patente, se trata sobre todo de que puedo impedir que lo hagan otros. Esto explica gran parte del contenido jurídico de la propiedad industrial y tiene también importancia desde el punto de vista de su valor o función económica, dado que la utilización de la marca o la explotación del invento solo se concede a su titular, el titular puede convertirlo en dinero autorizando a otros su empleo a cambio de un precio. Hay muchas veces que los titulares de marcas o de los titulares de las patentes no las explotan por sí mismas, simplemente autorizan a otros para que lo hagan y a cambio cobran unas regalías que se suele denominar un precio. Eso es lo que se explica en el contenido de la materia en el contexto de los negocios jurídicos sobre la marca y la patente, la concesión de licencias. En el caso de las marcas, por ejemplo, basta con que piensen, no sé, en un paraguas de marca o en una cartera de marca de un famoso diseñador. En la mayoría de las ocasiones son sencillamente fabricantes de paraguas o de carteras de hombre o de mujer que pagan al titular de la marca, a un Roberto Berino, no sé, o a otras marcas que puedan ustedes suponer, un precio a cambio de poder colocar esa marca en su producto. Bien, lo que he explicado hasta ahora lleva implícita una diferencia muy importante que aún no he advertido. La diferencia que existe entre lo que llamamos los derechos de propiedad industrial sobre signos distintivos, gráficamente, las marcas, y los derechos de propiedad industrial sobre creaciones industriales, las patentes. Hay ciertas características comunes, esencialmente son derechos de exclusiva, pero su justificación y por tanto el contenido normativo que trata de, digamos, cumplir los fines para los que está diseñado son distintos. Comencemos por las marcas. Las marcas son derechos de exclusiva sobre signos distintivos, sobre ciertos signos cuya función es diferenciar productos en el mercado, productos y por tanto empresarios en cierto sentido, ¿no? Imaginen cualquier marca conocida. ¿De qué sirve? Sencillamente para diferenciarla de otras presentes en el mercado. Si yo, no sé, decido comprarme unas zapatillas de deporte, ¿no? Y quiero comprar un modelo determinado de la marca Nike,
lo que estoy consiguiendo con esa marca es diferenciar el producto de otros en el mercado. En esos casos, la función del derecho de exclusiva es obvia. Tiene que ser, perdón, un derecho de utilización exclusiva. Si no, si todo el mundo pudiera utilizarlo, no tendría función distintiva. Por tanto, la marca proporciona el derecho de utilizar el signo y la posibilidad de prohibir que otros lo hagan. Y ese monopolio legal, esa facultad de impedir que otros utilicen ese signo, se explica por su utilidad diferenciadora. Como en el caso de las patentes, al legislador no le agrada en exceso el reconocimiento de monopolios. El que tiene un monopolio sobre una marca tiene un poder bastante grande, impedir que otros la utilicen. De ahí que el diseño de la norma en materia de marcas, como en el caso de las patentes, sea extremadamente restrictivo, en el sentido de que proporciona a su titular un derecho muy poderoso que limita la capacidad o la iniciativa económica de otros y que solo se puede conceder dentro de determinados márgenes y siempre solo para cubrir los fines para lo que está diseñado. Por ejemplo, una marca, como derecho de exclusiva, no tiene sentido que se mantenga si no se utiliza, porque no se está usando para diferenciar un producto de otros. No tiene eh, no tiene ningún sentido, resulta contradictorio que quien la tiene pueda impedir que otros la usen cuando él no la está usando. Por eso caducan las marcas cuando no se usan. En segundo lugar, y este es un elemento también muy importante, el derecho de exclusiva va vinculado a una titularidad registral. La marca, como derecho de exclusiva, como las patentes, dependen, en buena medida, aunque no del todo, de la asignación de su titularidad a un determinado sujeto en un registro especial que lleva la Oficina Española de Patentes y Marcas. Registro que es público y al que pueden acceder para consultar si existe una marca o quién es su titular. Sin inscripción registral no hay derecho de exclusiva. En realidad esto es muy matizable. A veces el legislador, por el valor que tiene la marca en el mercado, aunque no esté registrada, por el grado de conocimiento fáctico, por la capacidad diferenciadora, de hecho, no reclama una inscripción registral. Pero sobre esto no conviene que me exceda. Sí es importante anotar una tercera restricción muy relevante desde el punto de vista de las marcas. La aplicación del llamado principio de especialidad. Si la función del derecho de exclusiva es permitir la distinción de productos, el legislador atribuye ese monopolio solo para la utilización de una marca con productos o en productos parecidos, de tal forma que se pueda generar una confusión sobre su auténtico productor. Pero no le plantea excesivos problemas que la misma denominación se emplee en sectores completamente ajenos. Por eso hay unos conguitos, que son los dulces estos de chocolate y cacahuete, y hay una marca Conguitos para zapatos. Son sectores suficientemente distintos. No tiene sentido prohibirle al fabricante de zapatos la utilización de un término cuando resulta poco probable que un consumidor piense que ese producto es el mismo que las bolitas de chocolate rellenas de cacahuete. Esto admite matizaciones y el caso de los conguitos quizás no es el más apropiado, porque cuando la marca es renombrada, es decir, es conocida por todo el mundo, esa limitación no opera del mismo modo. Pero en principio, esta regla, que llamamos, y perdón la redundancia, principio de especialidad, se aplica con carácter general. La marca se solicita para un determinado tipo de productos y el derecho de exclusiva se asocia a ese tipo de productos, no a otros. Por último, quizás por donde habría debido empezar, la marca es un derecho de exclusiva sobre un signo que permite distinguir productos. Esto significa que se puede utilizar una mera denominación, que se puede utilizar un gráfico, que se puede utilizar una combinación de una denominación, un nombre tal cual,
y unos gráficos y que puede incluso utilizarse o registrarse una marca sonora. Ese signo es el que es objeto de protección. Si yo registrara como marca solo la palabra Decathlon, pero no tal y como la conocemos ahora, con su tipografía específica, blanca, sobre un fondo azul, mi posibilidad de impedir que otros use la marca se refiere al término Decathlon. Si alguien utilizara un término parecido pero suficientemente distinto, y es un caso real, como por ejemplo pentatlón, si la marca registrada solo es la denominación y el usuario de pentatlón lo que está haciendo es parecerse a Decathlon poniéndolo en blanco sobre fondo azul, la protección de la marca solo alcanza a la denominación, no al modo en que se presenta. Si quisiéramos proteger también el modo en que se presenta, la marca debería agrupar tanto la denominación en sí como el modo gráfico en que se presenta. Finalmente, en el caso de las marcas, como en el caso de las patentes, al tratarse de un monopolio, el legislador lo limita temporalmente. Sin embargo, a diferencia de las patentes, en el caso de las marcas, cuando termina su plazo, se puede renovar. En el fondo, una marca puede tener carácter indefinido. Su titular lo único que debe hacer es ir renovándolo cada vez que termina el plazo de 10 años y pagando nuevamente las tasas. Eso sí, tendrá que usarla. Si no la usa, entonces perderá su derecho de exclusiva. ¿Qué sucede con las patentes? Las patentes constituyen un derecho equivalente, es un derecho de exclusiva, pero a diferencia de las marcas, aquello sobre lo que recae y la explicación o la justificación de su reconocimiento difiere. Una patente recae sobre una creación industrial, sobre un invento, que es como lo llamaríamos todos, y concede el derecho de exclusiva a la explotación de ese invento. ¿Por qué se conceden las patentes? Las patentes se conceden como una forma de favorecer la investigación y el avance tecnológico. Digamos, llegar a determinados resultados que en el fondo mejoran o permiten el progreso humano, o al menos eso se cree, requiere una inversión muy grande y el incentivo que los ordenamientos proporcionan es garantizar al que hace esa inversión que si llega a un resultado explotable económicamente, será suyo durante un periodo de tiempo y solo suyo, lo cual significa que toda la rentabilidad económica de ese invento le pertenecerá a él de forma directa o de manera indirecta porque autorice a otros para explotarlo. Piensen, por ejemplo, en el invento de las luces LED, por poner un caso, ¿no? Eso habrá caducado probablemente, pero alguien tuvo que invertir en esa nueva tecnología, investigar, hacer pruebas hasta llegar a un resultado explotable. La patente lo que le permite es que solo él pueda fabricar esas luces. A diferencia del caso de las marcas, el monopolio sobre la patente tiene un efecto demasiado nocivo, y es que limita la incorporación, digamos, generalizada de determinado tipo de invenciones que se supone favorecen el progreso humano. Aunque quizás no sea el ejemplo más apropiado, puede que el caso de las cafeteras Nespresso y de las pastillas estas de café o de las cápsulas de café sea uno cercano. Durante un determinado tiempo solo Nestlé, que era el titular de la patente, podía fabricarlas. ¿Eso qué suponía? Un sobreprecio. Ahora, caducada la patente que tenían, cualquier fabricante que puede reproducir ese invento podrá beneficiarse de su explotación comercial y por eso pueden ustedes comprar cápsulas de café compatibles con las cafeteras de muchas marcas y en muchos lugares, cosa que hasta hace unos años no era posible. Por ese efecto limitativo del progreso, el legislador es muchísimo más restrictivo en la concesión de las patentes, en el sentido de que limita enormemente aquello que pueda patentarse y pone un límite temporal muy estricto. Por lo que se refiere a lo primero, no puedo extenderme. Tienen ustedes en la lección y en la ley qué es lo que se puede patentar, pero simplemente les advierto del contraste que existe con el modelo estadounidense, que a veces aparece en la prensa
que es mucho más permisivo con relación a lo que se puede patentar. Ello genera problemas. Las guerras de patentes, por ejemplo, entre distintos operadores, entre distintos fabricantes de alta tecnología, o lo que denominan los patent trolls, los sujetos que utilizan falsos derechos de patente para exigir cantidades exorbitadas a quienes luego se supone que explotan su invento, está generando una gran discusión sobre el alcance de las patentes. Por supuesto, también hay un elemento ético en ocasiones. Las patentes farmacéuticas a veces resultan, desde un punto de vista ético, discutidas, en tanto que encarecen el acceso a a determinados avances médicos, lo cual es particularmente grave para los países más pobres. Pero un segundo elemento en la restricción, la visión restrictiva de las patentes se refiere a la duración. Esto es muy importante, recuérdenlo. A diferencia de las marcas, las patentes tienen un plazo de vida que caduca, 20 años, que se calculan desde su concesión. Transcurridos los 20 años, la patente desaparece y el invento pasa a ser de dominio público. ¿Significa eso que todos lo podrán explotar? Sí, en la medida en que puedan reproducirlo. Las patentes son públicas, por tanto, cuando se patenta un invento, se hace público todo el sustrato tecnológico. Eso significa que quien lo hace sabrá que dentro de 20 años cualquiera podrá reproducir ese modelo. Las pastillas de Nespresso no son muy complicadas, pero llevan un proceso técnico detrás que es transparente como consecuencia de la patente. Esto a veces es un inconveniente. Por ese motivo, en ocasiones, la protección de esos avances tecnológicos se obtiene no por la vía de la patente, sino por la vía del secreto. El ejemplo más clásico es el de la fórmula de la Coca-Cola. Tengan en cuenta que a veces el hecho de que no pueda patentarse algo porque esté prohibido no significa que sea públicamente accesible. La manera de evitar que otros lo exploten puede venir por otras vías, por ejemplo, por el secreto industrial. Por cierto, en Europa el software, a diferencia de los Estados Unidos, no es patentable. En fin, solo me queda advertir una cosa más, por no extenderme en exceso. Todo el sector de la propiedad industrial tiene conexiones muy estrechas con la competencia desleal. No las pierdan de vista. Un acto de competencia desleal, el de la imitación o el de la confusión, son a veces realizados instrumentalmente mediante la imitación de una marca, la imitación de un producto, la explotación de determinados elementos de propiedad industrial. En esos casos se produce una confluencia de los dos sectores normativos que puede generar en ocasiones problemas. Esa confluencia se produce sencillamente porque hay veces que la protección que no se puede obtener en el derecho de la propiedad industrial se busca a través de la competencia desleal. Espero que cuando nos veamos físicamente podamos desarrollar algo más este tema, que es muy interesante. El ejemplo que les puse de Decathlon hace un momento se refiere precisamente a estos escenarios.